Atención, el Papa Francisco ha declinado la solicitud que le ha hecho Colombia para que participe en la selección de un delegado para conformar el comité que tendrá la responsabilidad de elegir a los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Vamos a la sala internacional. Comunicado del Vaticano. Valentina Antolines. El comunicado, Yolanda, lo firma la Secretaría de Estado del Vaticano, encargada de la política interior y exterior del Papa Francisco. Ellos precisan en esta comunicación que la determinación básicamente fue tomada considerando la vocación universal de la Iglesia y la misión del sucesor de Pedro como pastor del pueblo de Dios. Ellos aseguran que sería más apropiado que dicha tarea sea confiada a otras instancias y que por eso la decisión del Papa de mantenerse al margen del organismo de seguimiento de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Dice el comunicado que el Papa Francisco se complace con la noticia del cierre de las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla y aclara en este caso que el objetivo básicamente de la Iglesia es que en este acuerdo se alcance la concordia y la reconciliación de todo el pueblo colombiano a la luz de los derechos humanos y de los valores cristianos que se hallan en el centro de la cultura latinoamericana. Concluye en este caso el comunicado que el Papa Francisco encomienda el proceso de paz en Colombia a la materna protección de la Santa Madre de Dios, la Reina de la Paz, e invoca el don del Espíritu Santo para que ilumine el corazón y la mente de quienes están llamados a construir esta nueva nación colombiana. Declina de esa manera el Vaticano la invitación a nombrar a un representante, como lo dicen en el comunicado, que conforme el comité de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Valentina, gracias. Una noticia importantísima en el proceso de paz y es un fuerte golpe, hay que decirlo también, porque evidentemente la Iglesia ha venido respaldando el proceso de paz y reiteran su respaldo, saludan el acuerdo y por supuesto que el Papa Francisco ha estado allí siempre pendiente del proceso de paz, pero dice no voy a nombrar un delegado. La invitación era para nombrar un delegado de un comité que escogería a los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Tenemos en línea a Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, y le queremos preguntar sobre este comunicado y la decisión del Papa Francisco de decir en este caso, prefiero no. Monseñor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días para usted, para todos los oyentes. Me parece que la respuesta del Papa, ante todo, se enmarca dentro de un apoyo total y restricto al proceso de paz. Y esa respuesta pues no indica de ninguna manera mala voluntad en relación con el proceso de paz o censura, sino que consideró pertinente no entrar en este aspecto, en este detalle, digámoslo así. Y naturalmente pues en el comunicado no se dan razones explícitas, pero creo que sencillamente pues que dice que en otras instancias se pueden hacer también esta tarea, de manera que yo creo que es bueno sí insistir en que el Papa sigue apoyando la paz en Colombia, sigue apoyando el proceso, lo apoyará continuamente, aun cuando no entró en esto del nombramiento de delegados que nombren los jueces o a nombrar los jueces, pues porque tal vez esa no es su función específica y otros pues pueden hacerlo también. Monseñor, entonces nada de especial. Monseñor Castro, el Papa o la sede del Vaticano había tenido contacto con algunos de los jerarcas colombianos para tratar de consultarles si era buena idea o no aceptar ese ofrecimiento del gobierno colombiano. ¿Sabían ustedes con antelación a este comunicado de la decisión que finalmente fue anunciada por el Papa? No, nosotros sabíamos que en el Vaticano se habían planteado la pregunta: ¿es conveniente o no que el Papa acepte hacer este tipo de nombramientos? Y veo la respuesta que es no. Sí, yo creo que no, esto no tiene nada de especial. Los candidatos pues seguirán saliendo de altas instancias, porque la idea sí era esa, que el Tribunal de la Paz fuera conformado por jueces nombrados al más alto nivel, jurídico. Y el Papa pues consideró que no era el caso que él se metiera en esto, sin disminuir en absoluto su apoyo a la paz. De manera que pues están las Naciones Unidas y hay otras instancias muy importantes
que pueden ayudar. Yo creo que esto fue más una deferencia hacia el Papa que otra cosa, y sobre todo pues para afianzar que la calidad del tribunal pues fuera lo que debe ser. Lo que pasa es que como ha habido tantas mentiras en torno al proceso de paz, entre las tantas había una que era precisamente esta: la guerrilla será la encargada de nombrar los jueces que los van a juzgar. Figúrese si eso puede concebirse, pero mucha gente se lo creyó, ¿no? Y entonces aumentó el pesimismo, y por eso pues el presidente decidió pues invocar todas estas figuras como el secretario general de las Naciones Unidas, el Papa, etcétera, para que se viera que de ninguna manera esto de los nombramientos va a salir desde abajo, sino viene desde altas instancias, y así seguirán buscando de nombrar a estas personas desde lo más alto posible, y que quedando bien claro que de ninguna manera cada uno va a elegir los jueces a su acomodo. Sí, pero monseñor, da la impresión que faltó algo de protocolo, porque la pregunta que uno tiene que hacerse en este punto es si el Papa Francisco, antes del aviso público, cuando el 12 de agosto le contaron a Colombia y al mundo que el Papa podía ser parte de ese comité, a él en privado le habían consultado antes, o si tiraron su nombre públicamente sin que él supiera. ¿No faltó protocolo? Bueno, eso yo no lo sé. Me parece que sí, hubiera sido muy oportuno, delicado, diría, en una consulta previa, ¿no? Y tal vez, pero no puedo decir que lo hicieron así directamente. En eso yo no tengo ninguna información. El hecho es que él recibió la propuesta, la estudiaron con mucha seriedad, se plantearon el problema de si era conveniente o no que el Papa entrara en estos aspectos tan específicos del proceso, y la respuesta pues ya está, es un no, sin que ello disminuya en absoluto el apoyo que el Papa le da al proceso de paz en Colombia. Monseñor, ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Bueno, que estén muy bien, que el Señor los bendiga. Amén. Monseñor Luis Augusto Castro es el presidente de la Conferencia Episcopal. Es la noticia más importante del momento. El Papa Francisco declina la invitación que le hizo Colombia para participar en la selección de un delegado que integrará el comité, que a su vez elegirá a los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Recordemos, Jairo, cómo fue que se hizo esa selección de personalidades, a quienes se ha invitado. Vemos aquí que pudo haber un error de protocolo, invitaciones que de pronto no tuvieron consulta previa, al parecer, a juzgar por la decisión que ha tomado el Papa. Pero ¿quiénes más son los invitados para conformar este comité? Eso fue el acuerdo, Yolanda, que lograron el gobierno y la FARC el 12 de agosto. Este comité integrado por personas de altas calidades y postuladas por el Papa Francisco, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Este comité es el encargado de seleccionar 20 magistrados, 4 colombianos, 20 magistrados colombianos, 4 extranjeros que van a conformar ese Tribunal para la Paz, y que tendrán que integrar también 18 magistrados colombianos y 6 extranjeros. Ellos van a ser parte de 3 salas de justicia y al director de la Unidad de Investigación y Acusación. Hasta ahora no se ha conocido que ninguno de estas personas y estas instituciones haya confirmado, y ya pues se conoce que el Papa dice que no hará parte de este comité. Todavía no se conoce qué va a decir el secretario general de la ONU. Falta también el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de las demás entidades, que hasta ahora todavía ninguno se ha pronunciado. Bien importante esta decisión, y golpe fuerte cuando estamos en plena campaña por el plebiscito. De hecho, ya comenzó el asunto a moverse en las redes sociales con memes incluidos. Es un golpe fuerte porque aunque el Papa Francisco en el comunicado reitera su respaldo al proceso de paz, lo ha venido respaldando la Iglesia Católica y lo dice nuevamente, saluda el acuerdo, respalda el proceso, dice, no creo que sea parte de mis funciones pastorales participar en la elección de ningún delegado. No se hizo una consulta previa, es lo que uno se pregunta. Increíble, pero todo parece indicar que no se hizo esa consulta previa.
previa. De hecho, cabe recordar que, Jairo no me deja mentir, no ha habido una aceptación expresa tampoco de los otros miembros, en el caso de la Secretaría General de las Naciones Unidas ni de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De los 5 que tendrían la responsabilidad, Yolanda, de elegir a los miembros del Comité de Selección, que a su vez elegirían a los magistrados del Tribunal Especial de Paz, el único que no generaba suspicacias y que mayor respeto tenía, sin duda alguna, era el Papa Francisco. Incluso la oposición no tenía tantos argumentos para descartar el nombre del Papa Francisco como nominador o como gran nominador, en cambio sí lo hicieron con cada uno de los otros 4 miembros de ese gran comité de selección, de manera que es un golpe sin duda alguna duro. Si uno mira el lenguaje que utilizó la mesa de conversaciones, los delegados del gobierno de las FARC a la hora de publicar ese comunicado al que hacía referencia Jairo, lo que dicen es que ellos acuerdan proponer a las siguientes instituciones y personas, y ellos son el gobierno y las FARC, y que si cada una de ellas deciden aceptar la solicitud, cada una tendrá que escoger una persona para conformar el mecanismo de selección. Daría toda la impresión de que no le consultaron a nadie. Era una invitación. Una invitación, correcto. Claro, pero digo yo, desde el punto de vista protocolario, sí, hubiera sido mejor hacerlo previamente para no pasar por el oso, porque esto es un oso, de invitar al Papa y que el Papa diga que no. Previamente, total, si se hace una consulta diplomática, estamos pensando, considerando esto y consultar a las personas, imagínense ustedes si en el escenario no es el único que diga que no. Vamos a ver qué dice el secretario general de Naciones Unidas. Incluso vamos a ver qué dice la propia Corte. Sí, la porque Corte sobre Suprema eso en su momento, cuando se dieron los delegados, sí, hubo voces que dijeron, la Corte debería decir no, en la medida en que no es precisamente la justicia ordinaria ni la Corte la que se va a encargar de hacer ese proceso de justicia transicional. En la medida en que se armó todo un aparato distinto de justicia transicional, ¿por qué la Corte enviaría un delegado? La Corte tampoco ha respondido, ¿no? Sí, no ha respondido para nada. Ya recordemos los roces internos que hay en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para elegir cualquier cosa, desde magistrados, compañeros suyos, hasta fiscal general de la Nación. Es decir, no se ponen de acuerdo en eso. Vamos a ver si se ponen de acuerdo más rápidamente en aceptar o no esta invitación que les hace el gobierno. Le queda al gobierno nacional y a las FARC por echar mano, Yolanda, la Unión Europea. Y quizá la Unión Europea pudiera tener un papel aquí interesante por cumplir en reemplazo del Papa Francisco, ahora que el Papa Francisco ha dicho ya concretamente que no acepta la invitación para ser parte de este gran grupo nominador del Comité de Selección de Magistrados del Tribunal Especial de Paz. Vamos a ver si se van por allí. Lo que dice el comunicado, reiteramos que la Secretaría de Estado, encargada de Política Interior y Exterior del Vaticano, precisó que esta determinación, declinar la invitación, fue tomada considerando la vocación universal de la Iglesia y que por ello sería más apropiado que dicha tarea sea confiada a otras instancias. También dijo que el Papa Francisco se complace con la noticia del cierre de las negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC y que reitera su apoyo al objetivo de alcanzar la concordia y la reconciliación de todo el pueblo colombiano a la luz de los derechos humanos y de los valores cristianos que están en el centro de la cultura latinoamericana. Es el comunicado importantísimo, noticia de última hora que nos llega desde el Vaticano. El Papa Francisco declina la invitación que se hizo para que mandara un delegado para el comité que elegirá a los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Aunque reitera su apoyo al proceso, es un golpe fuerte en mitad de la campaña por el plebiscito.